¿cómo están? Vamos a resolver el ejercicio número 10 del trabajo práctico número 1. Entonces, en el apunte teórico, luego de las leyes lógicas, de las implicaciones asociadas, podemos ver que se habla de los métodos axiomáticos. Y se introduce lo que son los métodos de demostración. Bueno, entonces dice, la demostración de que un razonamiento es válido lo reducimos a probar que un condicional P implica Q o P si solo si Q es una tautología. Donde P es la hipótesis y Q es la conclusión o tesis. Para demostrar que un enunciado es verdadero, usaremos los distintos métodos de demostración, tales como el método directo, el método indirecto y el de reducción por el absurdo. Mientras que para demostrar que un enunciado es falso, utilizaremos el método del contraejemplo o refutación. Bueno, el método directo consiste en partir de la verdad del antecedente hipótesis y tratar de establecer la verdad del consecuente. Tenemos un ejemplo, dice demostrar que para cualquier número entero par, su cuadrado también es par. Este enunciado podemos identificar tanto la hipótesis como la tesis y expresamos simbólicamente de esta manera. Entonces la hipótesis sería para todo x que pertenece a los enteros, x es par, si solo si esto es equivalente a escribir a x como 2 por k, para todo k que pertenece a los enteros. Recordemos que un número par se lo expresa como un múltiplo de 2, o sea, como el producto de 2 por otro número. La tesis, para todo x que pertenece a los enteros, x al cuadrado es par, si solo si x al cuadrado se puede escribir como 2 por m, para todo m que pertenece a los enteros. Por hipótesis tenemos que x es igual a 2k. Si le vamos al cuadrado, obtenemos x al cuadrado igual a 2k al cuadrado, que es lo mismo que 4k al cuadrado, o sea, 2 por 2k al cuadrado. Si denominamos 2k al cuadrado, 2 por k al cuadrado, igual a m que pertenece a los enteros, y sustituimos, obtenemos que x al cuadrado es igual a 2m, lo cual expresa que su cuadrado también es un número par. Bueno, muchas veces en lugar de probar que P implica Q es una tautología, es más conveniente probar que otra forma equivalente a la implicación, probar que otra forma equivalente a la implicación dada también es una tautología, y esta forma es la contrarrecíproca. O sea, P implica Q es lo mismo que no Q implica no P. Entonces se puede utilizar el método indirecto o contrarrecíproco. Para demostrar la validez de un razonamiento mediante el método indirecto, se parte de la negación del consecuente, la tesis, y determinaremos la negación del antecedente. Bueno, entonces podemos ver un ejemplo. En este caso dice demostrar que para cualquier número entero, si su cuadrado es par, entonces dicho número es par. Fíjense que ese ejercicio es el inciso P que tenemos en el ejercicio 10 del trabajo práctico número 1. Bueno, veamos a ver cómo se demuestra. Entonces la nueva hipótesis, nueva hipótesis es la negación de la tesis, donde la tesis es
X no es par, esto significa que X es impar y la nueva tesis es la negación de la hipótesis anterior, donde la hipótesis era X cuadrado no es par, lo que es lo mismo que decir que X al cuadrado es impar. Bueno, simbólicamente, entonces fíjense, nosotros teníamos, por un lado, para todo X que pertenece a los enteros, si su cuadrado es par, no sé, supongamos 2m, entonces dicho número es par. Ahora bien, fíjense, tenemos que negar la tesis, o sea, tenemos que decir que no es par. Entonces eso es lo mismo que decir que es impar. Y la hipótesis, la nueva hipótesis, fíjense, la hipótesis originalmente decíamos que el número elevado al cuadrado es par. Ahora tenemos que decir que no es par, o sea que X al cuadrado es impar. Entonces, la nueva hipótesis sería la negación de la tesis. X es impar. Esto es equivalente a escribir que X es igual a 2 por K más 1, para todo K que pertenece a los enteros. La tesis. Bueno, para todo X que pertenece a los enteros, X al cuadrado es impar. Si solo si X al cuadrado es igual a 2m más 1 para todo m que pertenece a los enteros. Entonces, ¿cómo se demuestra? Por hipótesis, ¿cuál es la hipótesis? Que el número X, que X es un número impar. Elevamos al cuadrado ambos miembros. Entonces nos queda X al cuadrado X al cuadrado igual a 2K más 1 elevado al cuadrado. Bueno, entonces desarrollamos el cuadrado de un binomio, el cuadrado del primero, o sea 2K al cuadrado, que nos quedaría 4K al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, o sea 2 por 2K por 1, que es lo mismo que 4K, más el cuadrado del segundo, o sea el cuadrado de 1. Bueno, fíjense que podemos sacar factor común 2 teniendo en cuenta los dos primeros sumando. Y nos queda 2 por 2K al cuadrado más 2K más 1, que queda fuera de este producto. Si reemplazamos a 2K cuadrado más 2K igual a m, nos queda que X al cuadrado es 2m más 1. La expresión que indica que es un número impar. Entonces, fíjense, partíamos de la hipótesis que X es impar y llegamos a la tesis que X al cuadrado es impar. Con esto probamos la veracidad de la contrarrecíproca, lo que significa que también es verdadera la expresión dada. ¿Cuál era la expresión dada? Era esta. Demostrar que para cualquier número entero, si su cuadrado es par, entonces dicho número es par. Bueno. Después hay otro método de demostración que ustedes se los dejo que lo consulten, que sería el método del absurdo, que en este caso no está consignado, pero seguramente lo tienen en los apuntes de teoría o también está en las presentaciones de los profes de teoría. Y refutación por contraejemplo. Si hace una afirmación es falsa, tenemos que dar un ejemplo donde no se cumple dicha afirmación. Una generalización es un enunciado, dice que se cumple siempre que en un determinado dominio de validez. Por ejemplo, si decimos todo número entero que termina en 0 o en cifra par es divisible por 2 y lo aceptamos como verdadero, no encontramos ningún ejemplo de número entero, que termine en 0 o en una cifra que no sea divisible por 2. Para demostrar que una generalización es falsa, suele citarse un contraejemplo, es decir, un ejemplo en el que la generalización no se cumple. En matemática estudiamos solamente a las afirmaciones verdaderas. Cuando una afirmación es falsa, buscamos un ejemplo que ponga en evidencia la falsedad de la afirmación. Este procedimiento lo llamaremos refutación por contraejemplo. Bueno, acá ¿qué nos dice? Todos los números primos son impares. ¿Cuáles eran los números primos? Los que se pueden dividir por uno y por sí mismos. Y dice que todos son impares.
Esta afirmación es falsa, dice, y para comprobar buscamos un ejemplo que ponga en evidencia esta falsedad. Contraejemplo. Fíjense, 2 es un número primo, pero es un número par. No cumple con esta afirmación que dice que todos los números primos son impares. Bueno, entonces, esto lo pueden leer y veamos qué decía la cartilla. Dadas las siguientes afirmaciones, indique si son verdaderas o falsas. Si una afirmación es verdadera y está cuantificada universalmente, debe usar propiedades y teoremas para demostrar. Si la implicación es verdadera y está cuantificada universalmente, puede realizar una demostración utilizando los métodos directo o indirecto en forma general. No son únicos. Si fuera falsa, se sugiere buscar un contraejemplo para demostrar su falsedad. Si la afirmación o implicación está cuantificada con el cuantificador existencial, alcanza con presentar un caso particular que verifique dicha aseveración. Bueno, veamos el inciso 10A. Para todo A, B que pertenece a los naturales, A es impar y B es par. Entonces, A por B es par. Bueno, ¿esto será verdadero? ¿Será falso? Bueno, si quieren probamos con algunos numeritos para ver. Por ejemplo, ¿qué pasa si A vale 3 y B vale 2? 3 por 2, 6. Ahí se cumple. Pensemos en otro número impar. 1 y 2. Entonces 1 por 2 es 2, es un número par. A ver, uno más. ¿Qué pasa si A es 9 y B vale 2? 9 por 2, 18. 18 también es un número par. Aparentemente esta afirmación es verdadera. Bueno, si es verdadera tengo que demostrar con alguno de los métodos de demostración. Fíjense que el cuantificador es el universal. Bueno, entonces distingamos cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. La hipótesis, recuerden que sería el antecedente y la tesis no es otra cosa que el consecuente. Bueno, entonces la hipótesis sería para todo A, B, C que pertenece a los números naturales. A es un número impar. Bueno, ¿qué significa que sea un número impar? Que lo podemos escribir como 2 por otro número más 1. Y B es un número par, lo podemos escribir como 2m. O sea, B es múltiplo de 2. ¿Cuál es la tesis? Bueno, recordando que para todo n y m que pertenece a los naturales. La tesis, ¿cuál sería? Que A por B es un número par, por ejemplo 2t, para todo t que pertenece a los naturales. Bueno, yo voy a utilizar el método directo, partiendo de la hipótesis que podemos observar. Bueno, A era igual a 2n más 1, B era igual a 2m. Para todo A, B. Bueno, acá fíjense que no tiene sentido este C, no sé por qué lo pusieron, porque en ningún lado aparece C. Entonces acá directamente ponemos para todo A, B, que pertenece a los naturales. En todo caso, si nombraríamos que C es igual a A por B, bueno, ahí tendría sentido, pero en este caso no. Bueno, para todo AB que pertenece a los naturales, ¿qué ocurre?
Bueno, entonces tenemos la hipótesis. Lo único que hice fue copiar la hipótesis. Bueno, noten a dónde queremos llegar. Por el método directo partimos de la hipótesis y la intención es llegar a la verdad de la tesis. Bueno, partiendo de la hipótesis sabemos esto y a dónde queremos llegar. A ver si el producto de A por B es un número par. Bueno, entonces multipliquemos. Reemplacemos. Sabemos que A es 2 por n más 1 y B es 2m. Bueno, resolvamos. Entonces ya podemos aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 2n por 2m más 2m. Si seguimos trabajando nos quedaría 4 por m más 2m. Entonces A por B lo podemos escribir como 4 por m más 2m. Pero ¿a dónde queremos llegar? A que quede algo, que queremos que el producto quede 2 por una cierta expresión. Bueno, tratemos de sacar factor común 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? 2 por 2 por n por m más m. En este caso, vamos a llamar, por conveniencia, a esta expresión t, llamando a 2n por m más m t, para todo t que pertenece a los números naturales. Entonces, si hacemos eso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría A por B igual a 2 por T. Donde, observen, esto que tenemos aquí es lo mismo que lo que teníamos en la tesis que habíamos planteado. Por lo cual, hemos llegado a demostrar lo que estábamos buscando. Entonces, vamos a poner SQD, que esto significa se quería demostrar. Aquí entonces vamos a decir que el enunciado es verdadero y en este caso recuerden que utilizamos el método de demostración directo. Método directo consiste en partir de la verdad del antecedente y tratar de establecer la verdad del consecuente. Sigamos. Ejercicio número C. Dice, para todo x, y que pertenece a los enteros, x, y son múltiplos de 3. X menos y es múltiplo de 3. Bueno, ¿cuál sería la hipótesis y cuál sería la tesis? Para todo x, y que pertenece a los enteros, x e y son múltiplos de 3. Bueno, ¿cómo escribimos que son múltiplos de 3? Bueno, entonces x va a ser igual a 3 por un cierto numerito e y va a ser 3 por otro numerito. Por ejemplo, supongamos 3 por r o 3 por a si quieren. 3 por a y es igual a 3 por b. Para todo a y b que pertenece a los números enteros. La tesis, ¿cuál es la consecuencia? X menos y es un múltiplo de 3 también. Es 3 por, no sé, supongamos c. Para todo c que pertenece a los enteros. Entonces, si hacemos la diferencia entre x e y, esto nos da como resultado 3 multiplicado por un número entero. En este caso lo hemos llamado c. Bueno, esto será verdadero, será falso.
Si sería falso, basta con dar un contraejemplo. Una situación en la cual no se cumpla, que se cumpla la hipótesis, pero que no lleguemos a que esto es verdadero. Entonces probemos a ver. X e Y son múltiplos de 3. No sé, por ejemplo, 3 por 9. 3 y 9. Y dice, 3 menos Y es un múltiplo de 3. Perdón, X menos Y es un múltiplo de 3. O sea, 3 menos 9 sería menos 6. ¿Es un múltiplo de 3? Sí. Pensemos en 3 y 6, por ejemplo. 3 menos 6 es igual a 3. ¿3 es múltiplo de 3? Sí. Pensemos que X vale 12 e Y vale 9. 12 menos 9 sería 3. ¿3 es múltiplo de 3? Sí. Bueno, ya vimos 3 casos donde esto se cumple, lo que nos haría presumir de que esta afirmación es verdadera. Bueno, veamos si probamos con el método directo y llegamos a la tesis, o sea, la verdad del consecuente. Bueno, sigamos. Entonces, partiendo de la hipótesis, ¿qué nos quedaría? Yo voy a copiar la hipótesis de vuelta, entonces sería para todo X, Y que pertenece a los enteros que tenemos. X es igual a 3A, Y es igual a 3 por B. Para todo A y B que pertenece a los enteros. ¿A dónde tengo que llegar? A la tesis. Bueno, la tesis que me marcan que se hace la diferencia entre X e Y. Bueno, hagamos la diferencia. X menos Y sería igual a ¿qué? Reemplacemos. X, ¿cuánto es? X es 3A. Y es 3B. Entonces reemplacemos. 3A menos 3B. Bueno, ¿a dónde quiero llegar yo? A que la diferencia es un múltiplo de 3. Es 3 multiplicado por un cierto numerito. Fíjense que si sacamos factor común 3 me queda A menos B. Y a esto, por conveniencia, nosotros le vamos a llamar C. Entonces, llamando A menos B, C, es decir, C es igual a A menos B para todo C que pertenece a los números enteros, que nos quedaría que X menos Y es igual a 3 por C. ¿A dónde queríamos llegar? A que la diferencia nos daba un múltiplo de 3. ¿Hemos llegado a donde queríamos? Sí. Entonces acá ponemos SQD, que significa se quería demostrar, que podemos decir que esta afirmación es verdadera. Entonces esto es verdadero. Y acá que podemos decir que utilizamos aplicando el método directo. Acuérdense que es el método de demostración. ¿Qué nos queda? Bueno, partimos de la verdad de la hipótesis para llegar a la verdad de la tesis. Y hemos concluido con la resolución de ese ejercicio. Sigamos. ¿Qué pasa con el ejercicio 10D? Algunos números enteros son pares. Entonces existe X que pertenece a los enteros tal que son pares. X se puede escribir como 2 por M para todo M que pertenece a los enteros. Entonces hay algunos numeritos enteros que son pares. Bueno, si quieren, repasemos qué nos decía la consigna. Si la afirmación es verdadera y está cuantificada universalmente, debe usar propiedades y teoremas para demostrar.
Si la implicación es verdadera y está cuantificada universalmente, puede realizar una demostración utilizando métodos directo o indirecto en forma general, no son los únicos. Si fuera falsa, se sugiere buscar un contraejemplo para demostrar su falsedad. Si la afirmación o implicación está cuantificada con el cuantificador existencial, alcanza con presentar un caso particular que verifique dicha aseveración. Bueno, tenemos el cuantificador existencial. Entonces basta con presentar un caso particular que verifique esta afirmación. Bueno, existen entonces algunos números enteros que son pares. ¿Qué número se les ocurre que sea entero y que es par? Pensemos. Entonces pongamos acá verdadero. 4 pertenece a los enteros y 4 lo podemos escribir como 2 por 2. Por lo tanto, 4 es par. Entonces hemos dado un caso en el cual sí se cumple esta afirmación. Como tiene el cuantificador existencial, solamente basta con dar un caso en el cual se cumpla. Todos los números enteros son pares. Para todo x que pertenece a los enteros, x lo podemos escribir como 2 por n si quieren para todo n que pertenece a los enteros. O sea, dice cualquier número entero es par. ¿Qué números enteros se les ocurren que no cumplan con esta condición? Si tenemos, recordemos, el cuantificador existencial y en este caso la afirmación, como vemos, es falsa, se sugiere buscar un contraejemplo para demostrar su falsedad. ¿Todos los números enteros son pares? Veamos, contraejemplo. 3 pertenece a los enteros, pero 3 no se puede escribir como 2 por otro número. 3 se puede escribir como 2 por 2 más 1. 3 es impar. Entonces, acá vamos a poner, esta afirmación es falsa. Entonces ponemos falso. El contraejemplo sería el siguiente. Fíjense que se cumple con la hipótesis, pero no llegamos a la tesis. Para cualquier número entero, bueno, 3 cumple con la condición de que es entero, pero no es par. Porque no lo podemos escribir como 2 por otro numerito, sino que lo podemos escribir como 2 por un número más 1, lo que quiere decir que es impar. H. Ningún número irracional es solución de una ecuación lineal. ¿Cuáles eran los números irracionales? ¿Los podíamos escribir como fracción, sí o no? No, no los podíamos escribir como una fracción. Y la unión de los racionales con los irracionales nos da el conjunto de los números reales. En este caso me dice que ningún número irracional es solución de una ecuación lineal. Bueno, a ver, veamos. ¿Se les ocurre alguna ecuación que podamos plantear donde la solución sea un número irracional? Entonces pongamos ningún número irracional es solución de una ecuación lineal. A ver. Fíjense qué ocurre aquí.
2x menos raíz de 3 es igual a 0. ¿Qué pasa si resolvemos esta ecuación? Nos quedaría 2x igual a raíz de 3. Entonces, x es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Cómo es este numerito? Raíz de 3 es un numerito irracional. Si lo dividimos entre 2, ¿cómo va a ser? Va a seguir siendo irracional. Entonces, esto pertenece a los irracionales. ¿Qué nos planteaba el enunciado? Ningún número irracional es solución de una ecuación lineal. Entonces, esto es falso. Y acá fíjense que lo que hicimos fue escribir un contraejemplo. Bueno, veamos el ejercicio número 11. B. Veamos el 11B. El producto de dos números enteros es par. Bueno, entonces, para todo AB que pertenece a los enteros, A por B es igual a 2 por M. O sea que quiere decir que el producto de A por B es un número par. ¿Será cierto? Siempre que multiplicamos dos números enteros me da un número par. A ver, 2 por 1, 2. 3 por 4, 12. 3 por 1, 3. 3 es un número impar. 3 es un número impar. No es par. Entonces vamos a poner falso. Contraejemplo. Sea A igual a 3 y B igual a 1. A pertenece a los enteros. 1 pertenece a los enteros. Fíjense que no hay ninguna condición en cuanto a las características que tiene que tener A y B, salvo que los dos pertenecen al conjunto de los enteros. Y acá dice que siempre que los multiplicamos nos da un numerito que es par. A por B sería 3 por 1, que es 3. Pero 3 es impar. ¿Por qué? Porque 3 lo puedo escribir como 2 por 1 más 1. Nosotros que queríamos, que vemos en la afirmación, que nos dice que el producto de A por B era 2 por otro numerito. Acá vemos que 3 lo podemos escribir como 2 por 1 más 1. Esto quiere decir que es impar, por lo cual la afirmación es falsa. Hemos dado un contraejemplo. C. Un número entero es solución de la ecuación 3x menos 5 sobre 3 igual a x menos 1 sobre 2. Muy bien, resolvamos. ¿Qué me quedaría? Bueno, entonces nos quedaría 3x sobre 3 es lo mismo que x menos 5 tercios es igual
a 1/2 por x menos 1/2. Bueno, vamos a llevar todas las x a un solo miembro. X menos 1/2 x va a ser igual a 5/3 menos 1/2. Entonces, ¿qué nos quedaría? Una x menos 1/2 x sería 1/2 x. Es igual. Bueno, resolvamos esta resta de fracciones. Común denominador 6. 6 dividido 3 de 2. 2 por 5, 10. Menos 6 dividido 2 de 3. 3 por 1, 3. 1/2 x es igual a 7/6. Entonces, notar lo siguiente. Bueno, si multiplico a ambos miembros por 2, ¿qué me quedaría? X es igual a 14/6. 14/6 ¿pertenece a los enteros o no? ¿Podemos afirmar esto? No, porque fíjense que lo podemos escribir como una fracción, entonces no pertenece a los enteros. Notar que 14/6 pertenece a los números racionales. Es una fracción, entonces los enteros unión los números fraccionarios es el conjunto de los números racionales. Entonces esta afirmación sería falsa. Y ya hemos probado por qué. Veamos el inciso G. Siempre que multiplicamos, a ver, veamos la consigna. Siempre que multiplicamos dos números irracionales, su resultado es irracional. Entonces sería para todo, no sé, A y B, por ejemplo, que pertenece a los irracionales, supongamos, su resultado es irracional. A por B pertenece al conjunto de los irracionales. Eso es lo que me dicen. Bueno, ¿eso será verdadero o será falso? Bueno, pensemos en dos numeritos irracionales y deberíamos considerar si siempre su producto es irracional o no. ¿Qué pasa si tengo raíz de 12? A es igual a raíz de 12 y B es igual a raíz de 3. A ver, entonces sería 12, la raíz cuadrada de 12. Fíjense que tiene infinitos números decimales. Esto sería un numerito irracional. Y raíz de 3 también es un número irracional. Veamos qué pasa si hacemos, entonces acá ponemos pertenece a los irracionales, B también pertenece a los irracionales. ¿Qué pasa si hacemos A por B? Nos queda raíz de 12 por raíz de 3. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 12 por 3, que esto es lo mismo que raíz cuadrada de 36. Entonces, A por B, ¿cuánto es? Es 6. 6 pertenece a los irracionales. ¿Lo podemos escribir como un numerito con infinitas cifras decimales? No, no pertenece. Notar que 6 es un numerito entero. Por lo tanto, este enunciado es falso. Y aquí lo que hemos puesto es un contraejemplo.
H. Algunos productos de números irracionales da un número racional. H. Algunos productos de números irracionales da un número racional. Bueno, veamos. H. Entonces, a veces cuando multiplicamos dos números irracionales, da un resultado, da un número racional. Veamos un ejemplo. Acuérdense que acá entonces tendríamos el cuantificador existencial y podríamos dar un caso en el cual se cumple esto. Entonces ponemos verdadero. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 1 sobre pi que pertenece a los irracionales? Y por otro lado tenemos pi, que también es un numerito irracional. Muy bien. Veamos qué pasa si multiplicamos estos dos numeritos. Me queda igual a 1. 1, ¿cómo es? Es un numerito entero. Pero también 1, si lo escribimos 1 sobre 1, pertenece, lo podemos escribir como fracción, pertenece a los racionales. Entonces, en algunos productos de números racionales da un número racional, como es en este caso. Bueno, terminamos con el ejercicio número 10 y 11 del trabajo práctico número 1. Hemos visto algunos ejemplos cómo resolverlo.